La gente viene otra vez y ya nos dice que pases a hablar con el Ministerio Fiscal. En ese momento deberíamos de plantearnos, casi todos los abogados, decirles: si tanto interés tiene el fiscal, que salga él a hablar conmigo. Hola a todos, me llamo Mónica Gil, soy abogada, bienvenidos un vídeo más al Derecho Claro. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la conformidad, no tanto sobre qué es, que ya tengo un vídeo sobre eso y cómo es un juicio de conformidad, sino sobre una pregunta que me suelen realizar bastante, que es: ¿cómo saber cuándo merece la pena arriesgar? ¿Cuándo es mejor celebrar? ¿Cuándo es mejor conformar? La respuesta es bastante fácil en la teoría, pero se complica cuando viene la práctica, así que vamos a empezar por la teoría. En la teoría, lo primero que tenemos que saber es que ante un procedimiento penal en el que queremos arriesgar a ir a juicio, lo primero que tenemos que tener claro es la estrategia de defensa a seguir y si ésta tiene como resultado una probable absolución o un resultado probable mejor que la posible conformidad. Para eso te dejo aquí el vídeo de cuáles son algunas de las estrategias de defensa en un procedimiento penal. Por ejemplo, podría ser obtener una calificación más baja que la calificación que realiza el Ministerio Fiscal, y así sería mejor arriesgar a ir a un juicio y obtener una calificación inferior a la que da el Ministerio Fiscal y por la que va a querer conformar el Ministerio Fiscal, porque el Ministerio Fiscal es difícil que cambie de una calificación provisional a otra más favorable. En segundo lugar, lo que tenemos que tener claro también es que no nos encontramos ante el supuesto en el que la persona acusada se encuentra en ese periodo de tiempo que se conoce como suspensión de una pena de prisión. Es decir, esta persona tuvo un juicio y ahora mismo tiene una pena de prisión suspendida durante un plazo de tiempo. Si nos encontramos en ese plazo de tiempo, obviamente no es la mejor opción y puede incurrir incluso el abogado en responsabilidad si llega a un acuerdo en ese momento, entendiendo que merece la pena arriesgar y lo que se conoce en derecho penal como alargar ese procedimiento. Por otro lado, hay que tener en cuenta el riesgo de ingreso en prisión. Si nos encontramos ante una persona que no tiene antecedentes, que la pena que piden es una multa, unos trabajos en beneficio de la comunidad, poco riesgo. Si la pena que le piden es de prisión, pero no supera los 2 años de prisión, poco riesgo, porque es muy probable, no lo podemos asegurar nunca porque el Código Penal no establece que sea imperativo, pero es muy probable que le concedan la suspensión si la sentencia es condenatoria. Por tanto, si llegamos a un acuerdo, el resultado va a ser muy parecido a si arriesgamos. Ahí está donde habrá que ver si merece la pena o no arriesgar. Ahora, si piden una pena de prisión muy alta y en la conformidad obtienes una pena de prisión inferior con una suspensión que quizá no podrías acceder si arriesgas a ir a juicio, pues a lo mejor merece la pena conformar. En último lugar, lo que tenemos que tener muy presente en cuanto a conformar o arriesgar es que la decisión la debe de tener el cliente. Y es muy importante el asesoramiento, no solo de una cosa, sino de las dos. Es decir, hay que asesorar a la persona tanto en el sentido positivo como negativo de la conformidad, porque no todo es bueno. Hay gente que piensa que luego sale absuelta porque era una pena de prisión y no ingresa en prisión. Muchas dudas. Puntos positivos y puntos negativos. Salimos en libertad, pero con un plazo de suspensión. Puntos positivos también y puntos negativos de entrar a celebrar juicio. Hay que hablar con el cliente en el despacho sin prisa de la línea de defensa, de cómo declarar, de todos los detalles que se van a producir en un juicio, pero no hay que pasar por alto lo siguiente, que es explicar a esa persona que el día del juicio, en la sala de espera, va a haber un agente judicial que nos llame por nuestro nombre y que muy probablemente diga si quieres pasar a entrar y hablar con el Ministerio Fiscal. Es importante, o a mí me parece importante, comentarle esto al cliente en el despacho antes de que suceda, para que sepa que va a suceder y para que sepa lo que significa, porque si no, en ese momento te va a preguntar qué está diciendo, qué está pasando, qué significa eso de entrar a hablar con el fiscal. Entrar a hablar con el fiscal significa que quiere que entremos para darnos una opción de conformidad por la cual se declara culpable, bla, 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 bla. En ese momento, si tenemos muy claro que no queremos llegar a un acuerdo, tenemos que negarnos en rotundo a entrar a hablar con el Ministerio Fiscal, porque si no ven esa rotundidad en nosotros, yo lo que veo por la experiencia es que la gente entra en la sala,
no lo veo, pero lo intuyo. El agente entra en la sala y pues le dice al fiscal, este abogado no quiere hablar contigo, y el fiscal le dice, dígale otra vez que venga, y el agente viene otra vez y ya nos dice que pases a hablar con el Ministerio Fiscal. En ese momento deberíamos de plantearnos, casi todos los abogados, decirles, si tanto interés tiene el fiscal, que salga él a hablar conmigo. Pero pues las cosas siguen siendo así, somos los abogados los que entramos a la sala y en muchas ocasiones el juez se va para hablar sobre esa posible conformidad, cosa que es muy garantista. Otros jueces se quedan y no debería de ser así, además de hablar estas cosas en otro lugar. Cuestión: si entras a hablar con el Ministerio Fiscal te da una opción de conformidad y esa opción de conformidad obviamente se la tenemos que decir al cliente, ya empiezan los mares de dudas. Los mares de dudas porque es algo, un procedimiento penal es algo que se sufre mucho, es algo que se ha aguantado durante varios años, lo que se denomina pena de banquillo, hasta llegar en ese momento en el que ya estás casi agotado de enfrentarse a ese momento del juicio, un juicio pues que crea muchos nervios, y cuando el Ministerio Fiscal te propone una conformidad jugosa, no solo la gente que sí que habría hecho aquellos hechos de los que se acusan se declararía culpable, sino que hasta un posible inocente se podría declarar culpable de esas rebajas tan buenas que hacen los ministerios fiscales, el Ministerio Fiscal. Y aquí siempre me voy a acordar de una película muy buena que protagoniza Denzel Washington y que vi hace un par de años, que os dejo por aquí, porque es digna de ver y representa fielmente lo que pasa en las conformidades. La debida competencia. La Constitución nos garantiza el derecho a un juicio justo, pero no puede haber justicia si el 95% de los casos no llegan a juicio. Las causas penales nunca llegan a oídos de un jurado o un juez. Estoy elaborando una demanda colectiva original, con más de 3.500 nombres, todos antiguos clientes, con el objeto de reformar la esencia de negociación de los cargos. Hablo de reformar un sistema en que los fiscales se sacan las sentencias de la manga, donde la culpabilidad o inocencia se sustituye por el temor de llegar a juicio, donde la gente se ve obligada, George, a declararse culpable bajo la amenaza de sentencias duras y coercitivas. Es un trabajo para una leyenda, o para alguien que lo quiera ser. Te lo voy a explicar, George. No, por Dios, para. Roman, ya está bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado y que no olvides que si entre tus planes está conformar, puedes hacerlo también en una serie de casos en la fase de instrucción del procedimiento penal, obteniendo así una rebaja aún mayor conforme al artículo 779, apartados 1 y 5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nos vemos en los estrados.